Y algo que vamos a ver en este pasaje es que el apóstol Pablo se despide y les deja un consejo tan valioso. Tengan cuidado de qué cosa, de dos cosas: de ti mismo y de qué más, de la congregación. Es que tenemos que cuidarnos nosotros mismos y tenemos que cuidar a la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento. Un gusto estar con ustedes, un gusto ver rostros que apreciamos, que amamos, que tiene tiempo que no vemos por aquí. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Una alegría estar juntos siempre alabando a nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Él reina en nuestras vidas cuando le permitimos tomar el control, y todo lo que Él hace es para bien en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy vamos a continuar una serie que estamos viendo en un pasaje que me encanta en la Escritura, en Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo está despidiéndose de unos líderes de la iglesia de Éfeso. En la Biblia tenemos una carta que es la carta de Pablo a los Efesios. Y en esa carta Pablo la escribió junto con la carta de Filipenses, junto con la carta de Colosenses, junto con la carta de Filemón. Él se encontraba en prisión en Roma, aprisionado por predicar a Jesucristo, acusado injustamente por su propio pueblo de Israel. Él había sido un perseguidor de la iglesia. Llegó a Éfeso y el Señor alcanzó la vida de mucha gente. Muchos que practicaban la hechicería, la brujería, renunciaron a las tinieblas, a Satanás, y llegaron a Cristo. Algunos de ellos abandonaron la adoración de la diosa Artemisa, una diosa de la fertilidad. Y en nuestros tiempos también Dios sigue siendo el mismo Dios. Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él sigue transformando vidas. Cuando venimos a Cristo, Él te saca de las adicciones, del pecado. Claro que es algo que tienes que continuar en tu vida caminando con Dios. A muchos les sacó de la idolatría el Señor. Y el Señor cambia tu forma de pensar, tu forma de ver la vida. Y Pablo les recuerda, se está despidiendo de ellos porque ya no van a volver a ver su rostro. En esta ocasión, en el libro de los Hechos, no estoy hablando cuando estaba en prisión en Roma, sino en esta ocasión él iba precisamente a Jerusalén, donde iba a ser arrestado, iba a ser llevado a Cesarea, en una ciudad en la costa del mar Mediterráneo. Iba a estar 2 años encarcelado porque el procurador de justicia de ese lugar lo traía para ver si Pablo le soltaba dinero para sobornarlo y dejarlo libre. Entonces le tuvo dándole largas por 2 años. Pablo apeló al emperador romano César porque él era ciudadano romano, y es donde estuvo otros años en prisión en Roma, y ahorita apenas va a ir cautivo, y nos muestra que como cristianos no somos exentos de los sufrimientos de este mundo. Algunos vienen a Cristo pensando que al estar en el Señor nunca te va a pasar nada malo, que nunca vas a tener alguna adversidad, que nunca vas a chocar tu carro, que nunca se te va a descomponer el motor de tu carro, que nunca te van a despedir del trabajo, que nunca vas a pasar por alguna enfermedad, que nunca vamos a perder seres queridos que amamos. Y es muy importante, iglesia amada, hermano en Cristo, hermana, que tengamos una fe bíblica. Por eso es importante leer las Escrituras, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que por la consolación que Dios da a través de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Entonces, cuando vemos en la Escritura a los hombres de Dios que sufrieron, e inclusive la vida de José tan trágica, el mismo Señor Jesucristo yendo a la cruz, nuestra fe se afianza, y no es una fe de papel que cuando viene algún problema nos sopla y nos tumba y decimos ¿de qué sirve ser cristiano? Lo que sí podemos saber es que los que hemos caminado con Dios hemos visto bendiciones de Dios sobre nuestra vida. De verdad que el seguir a Cristo tiene bendiciones no solamente en lo más valioso, que es nuestro futuro por la eternidad, la vida eterna, sino que también tiene bendiciones aquí y ahora. Como pastor no ceso de ver vidas, no me canso de ver familias transformadas, bendecidas, porque Cristo llegó a sus vidas, y hasta prosperidad económica muchas veces Dios trae porque hay orden y estabilidad en la vida. Y cuando nuestra vida está caminando con Dios y en sabiduría, Dios bendice nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro emprendimiento.
Y la verdad es que Dios bendice en sobreabundancia a los que le sirven. He visto en mi vida que muchas cosas que me hicieron sufrir, que me hicieron llorar, después veo hacia atrás y veo la mano de Dios, que Dios permitió esas cosas en mi vida y en tu vida para formar en ti carácter, dependencia de Dios, y que al final esas cosas nos hicieron más fuertes, o Dios abrió puertas para evitarnos caer en algo que nos iba a alejar de Dios, o Dios nos orilló a su perfecta voluntad, aún a través del sufrimiento. Yo no sé si tú estás pasando por algo así, pero la Biblia nos dice que en este caminar en el que hay tanta confusión, en la que enfrentamos desánimos, problemas, luchas con nuestra propia carnalidad, que a veces nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos quieren algo contrario a la voluntad de Dios. Vemos malos ejemplos a veces en algunos cristianos, también vemos grandes ejemplos de inspiración, pero vemos malos ejemplos. Sufrimos, pasamos por confusión cuando hay ideas religiosas distintas, donde cada quien predica lo que quiere, donde parece que hay tantas religiones, iglesias que pueden opinar diferente, a veces en cosas esenciales, a veces en cosas secundarias. Y algo que vamos a ver en este pasaje es que el apóstol Pablo se despide de esta iglesia como el padre espiritual de esta iglesia que les llevó la palabra de Dios y les deja un consejo tan valioso que vamos a ver que Pablo los encomienda a Dios y a su palabra. Iglesia, es lo mismo para tu vida y para mi vida. Cuando pases por desánimos, cuando pases por situaciones de confusión espiritual, en situaciones que dices, ¿dónde estás, Dios, en todo esto? Señor, ayúdame porque estoy confundido, porque estoy escuchando estos videos, estas enseñanzas. Cuando pases por ese tipo de cosas, hay una respuesta. Debes ir al Señor. Debes ser encomendado a Dios y a su mensaje de salvación, a su evangelio y a su palabra santa que te guía a la verdad y que te revela quién es Dios y que te guía a toda justicia también, que te equipa para estar preparado para toda buena obra. En Hechos 20:17 dice Pablo que desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Eran los líderes, los pastores de la iglesia. El Nuevo Testamento usa 3 palabras. Obispo, que significa vigilar, sobrever la congregación para que la vida de la gente esté alineada con el Señor. Un obispo. También usa la palabra anciano, porque en el judaísmo los ancianos eran las personas con más sabiduría. Entonces, cuando alguien era líder, era anciano porque dirigía sabiamente. Y utiliza la palabra pastores. El Nuevo Testamento en ningún lado habla de sacerdotes como los que sirven a Dios. Cuando habla de sacerdotes, está hablando de la tribu del pueblo de Israel, que eran separados, descendientes de Aarón, para ser sacerdotes, que intercedían en el culto para Dios ante el pueblo. Cuando Jesús le dice a los leprosos que sana, vayan y preséntense a los sacerdotes, porque me ha tocado hablar con personas que vienen de un trasfondo católico romano, y cuando les digo que en el Nuevo Testamento no hay un solo oficio de sacerdote, me dicen, ¿cómo que no? Y me sacan, mira Jesús, preséntate delante de los sacerdotes. Claro, los sacerdotes en el templo en Jerusalén, de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, pero en el Nuevo Testamento no existe el rol de sacerdocio. Dice en Efesios 4:11 que cuando Cristo resucitó, dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y dice que Él puso en la iglesia primeramente apóstoles, los 12 hombres que Él envió comisionados para predicar su palabra cuando Él ya no estuviera, y dice que puso profetas. Y dice 1 Corintios 14:3 que la profecía es proclamar un mensaje de parte de Dios para exhortar, consolar y edificar. O sea, gente que proclama la palabra de Dios, o que Dios en un momento dado, sobre todo en el Nuevo Testamento, le da revelación de conforme a lo que Dios ya ha dicho, conforme a su palabra. Primeramente apóstoles, profetas, y dice evangelistas, pastores y maestros. Y esos son los 5 oficios que el Nuevo Testamento menciona en el tiempo bíblico. En nuestro tiempo no hay profetas. Hay gente que puede tener un don apostólico de ser enviado, comisionado a plantar iglesias, pero no hay apóstoles con la autoridad bíblica. Eso es algo nuevo de 1990 para acá. Entonces, ahí no viene la palabra
sacerdotes. Pero aquí dice que hizo llamar no a los sacerdotes de la iglesia, sino hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos. Y dice en el verso 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Me llama la atención que no dice el colegio de cardenales o el colegio del magisterio de la iglesia los ha hecho obispos mediante la sucesión apostólica y la ordenación de la imposición de manos. No. Todo lo que dice es que el Espíritu de Dios en la iglesia capacitó y levantó personas que tenían un corazón para Dios. A lo mejor aquí hay una o dos o tres personas que ahorita tú no te ves para nada como un pastor, pero vas a estar al rato pastoreando la iglesia de Dios. Qué lindo sería eso. Se necesitan, nuestros pastores necesitan oración. Estaba viendo un artículo de qué difícil ha sido ser pastor desde la pandemia para acá, con un país tan dividido en las opiniones, con tanta necesidad, con gente que vino la pandemia y dejó de congregarse y ya no volvió a congregarse, y que muchos pastores están desanimados, están pasando porque son seres humanos, así como Elías, que cuando era perseguido por Jezabel una ocasión quería morirse, estaba pasando por una crisis emocional. Y hay pastores que se sienten solos, que la carga de ministerio es fuerte y es difícil, no es para cualquiera, pero a la vez hay grandes bendiciones. Siempre he dicho en mi ministerio y en el seminario, hay iglesias que abusan de sus pastores, hay pastores falsos o malos pastores que abusan de sus iglesias. Las dos cosas son reprobadas por Dios y es horrible, y Dios va a pedir cuentas a aquellos falsos pastores que usan la fe para lucrar, para enriquecerse o que su motivación al servir a Dios es la motivación de usar o manipular en vez de servir, porque Jesús dijo que éramos llamados a servir y que el que quiera ser el primero debe ser el último y el servidor de todos. Dios nos manda a servir. Pero aquí es claro que el Espíritu Santo les puso como obispos. Fíjate, mandó a llamar ¿a quiénes? ¿A quiénes mandó a llamar? A los ancianos de la iglesia. ¿Qué les hizo el Espíritu Santo sobre la iglesia? ¿Qué les hizo? ¿En qué rol les puso? Obispos. Entonces los ancianos Dios les puso, los líderes de la comunidad Dios les puso en el rol de ser ¿qué? Obispos, episcopos. Y obispo, ¿sabes lo que hace un obispo? Ve la congregación. Hay alguien ahí haciendo tranzas, cosas que no son correctas, y el pastor dice, hey, eso no está bien, mándenlo a llamar. ¿Qué pasó? Oí que hiciste esto con esta persona de la iglesia, no está bien. O mira, por ahí hay un grupo que está enseñando estas cosas que no son bíblicas. Hey, mira lo que la palabra de Dios dice. El obispo anda viendo que la iglesia camine en amor, en obediencia a Dios, guarde la sana doctrina y la integridad del evangelio. Y dice, Dios los ha puesto como obispos. Ahora, ¿para qué Dios puso a los obispos en la iglesia? Estos eran ancianos que Dios los puso como obispos. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. Y pone el ejemplo de un rebaño de ovejas. La Biblia dice que nosotros somos las ovejas de Dios. Pone esa ilustración. Y dice la Biblia que Jesús es nuestro buen pastor, y que el buen pastor defiende a las ovejas, se enfrenta a los lobos, a los animales salvajes, para proteger a sus ovejas, para guiarles alimento sólido, para darles pastos verdes que alimentan a estas ovejas, llevarlos a aguas cristalinas. Y Jesús es nuestro buen pastor. El pastorado significa cuidar de la vida de la gente, alimentarla. Jesús le dijo a Pedro cuando se arrepintió y volvió a él, le dijo, ¿me amas? Y luego le dijo, alimenta, apacienta mis ovejas. Entonces el pastorado es cuidar espiritualmente de la vida de la gente. Y aquí vemos que los ancianos Dios los puso como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y esos tres títulos, anciano, porque habla de un puesto de liderazgo que tiene sabiduría, obispo, porque habla de alguien que cuida la vida de la gente. Entonces, si llegas a la iglesia, vas a ser cuidado en un grupo de vida. Vamos a estar para orar por ti, para apoyarte, para equiparte, para que tú crezcas y sirvas a Dios. Porque la vida cristiana no es solo sentarte a recibir, sino aprender a leer la Biblia por ti mismo, tener comunión con Dios por ti misma, aprender a servir a Dios, a compartir a tu familia
descubrir el don que Dios te ha dado y decir, hey, aquí estoy, ¿cómo puedo ayudar? Y eso es la vida cristiana. Dice la Biblia que Dios puso maestros y pastores para equipar a los creyentes, para equiparte a ti, para la obra del ministerio. Entonces vemos que el anciano es obispo, que sobrevé y cuida la iglesia de Dios, y luego vemos el pastor, que lleva alimento, que guía a las ovejas a la comida. Ustedes cada domingo yo abro las escrituras y les explico lo que significan los pasajes, lo aplico a la vida, y ese es el llamado que Dios nos hace. Y también equiparles a ustedes para que sirvan a Dios. Cada miércoles me junto con un grupo de 30 personas, líderes de grupos de vida, y estamos juntos creciendo, viendo libros de evangelismo, de discipulado, de liderazgo, viendo el estudio que vamos a ver en las casas, porque eso me ha llamado Dios, equiparles a ustedes para la obra del ministerio. Entonces hay 3 funciones de los siervos de Dios en la Biblia. También están los diáconos, que significa los que ayudan en un ministerio. Pero es anciano, obispo y pastor. Y los 3 son exactamente el mismo rol en el Nuevo Testamento. Ya en el siglo II, los obispos empiezan a ser aquellos que tienen un poquito más de jerarquía. La iglesia se empieza a estructurar y empiezan a vigilar a los pastores ancianos de las iglesias. Pero bíblicamente en el Nuevo Testamento, Cristo solamente dejó un oficio a cargo de la iglesia, a gente a cargo de la iglesia, que es anciano, obispo y pastor. No existen sacerdotes. No existen sacerdotes en la doctrina apostólica que Cristo dejó. Porque algunos se jactan y dicen, la Iglesia Católica Romana es la única que Cristo dejó y le dijo a Pedro, y tenemos 2000 años de papado. Y no es cierto. La Iglesia Católica Romana actual no es la iglesia que Jesucristo dejó, porque la iglesia que Jesucristo dejó se atiene a las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento. Hechos 2:46, la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles. 2:42 al 47 habla de esta iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y no se trata de una sola iglesia verdadera, sino de un pueblo que Cristo vino a buscar y que Él compró, ¿con qué? Con su propia sangre. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio, el mensaje del Nuevo Testamento no es una iglesia verdadera, sino una salvación que Cristo vino a darnos para reconciliar a los hombres con Dios. Y el que está en Cristo es una nueva creación, pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser la iglesia de Cristo Jesús. A medida que una iglesia se apegue a las enseñanzas de Cristo, está en la verdad. A medida que una iglesia se aleje de las enseñanzas de Cristo, erra y se ha alejado de la verdad y de la doctrina apostólica. Habla que cuiden la congregación para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿A quiénes compró Jesús con su sangre? Díganme. ¿Compró Jesús con su sangre a una institución, a una religión, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los católicos romanos, a la iglesia ortodoxa? No. Cristo compró con su sangre a hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación que han reconocido sus pecados, que se han arrepentido en su corazón, han clamado al nombre del Señor y han sido rescatados por Jesucristo. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. El mensaje del Nuevo Testamento no es eclesiológico, sino cristológico, y se centra en el Evangelio. Y aquí, cuando dice que Cristo compró con su propia sangre a la iglesia, está hablando, querido hermano, de ti y de mí. Cristo te compró con su sangre. Ayer me preguntaba mi hija, ¿y por qué tenía Dios, Cristo, que venir a morir en la cruz? ¿Por qué no podía nada más perdonarnos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Yo me la hice en el pasado. Ahora mi hija ya está creciendo y también se hizo la pregunta. Le dije, hija, porque Dios es el autor de la vida y Dios nos hizo. La vida está en sus manos, y cuando nosotros le damos la espalda al Dios que hizo la vida y le decimos, no te necesito, Dios, yo voy a regir mi vida como se me da la gana, haciendo lo que a mí me gusta, escuchando a quien yo quiero, Dios, yo no te necesito. Si le damos la espalda al que nos dio la vida, ¿qué merecemos? La muerte. Nos estamos alejando de la fuente de nuestra vida. Y Dios sabía en su justicia que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Desde el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote sacrificaba un corderito, esa sangre derramada era una concientización que la vida de nosotros está en la sangre. Si te desangras, te mueras.
y es un recordatorio que nuestra vida depende de Dios y que hemos ofendido a Dios y merecemos la muerte. Y Cristo vino como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que entendiéramos la seriedad de nuestro pecado y la necesidad que tenemos de mantenernos con Dios, porque alejarnos de Él es alejarnos, como en Génesis, del árbol de la vida y alejarnos de la fuente de la vida misma. Entonces la iglesia es la gente que Dios compró con su sangre. Hermano, hermana, tú eres la congregación, tú eres la iglesia de Dios, la cual Él compró con un alto precio. Y dice el libro de Romanos, dice que Él nos salvó para que, con su sangre precisamente, para que nosotros que vivimos ya no vivamos egoístamente para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Fuiste comprado por precio. Hechos 20:17 dice que llamó a los ancianos de la iglesia y dice que el Espíritu Santo les puso por obispos para pastorear. Iglesia, ¿queda claro eso? Queda claro que en el Nuevo Testamento no existe el oficio de sacerdote en el Nuevo Testamento como un oficio dentro de la iglesia de Cristo. Apocalipsis y Pedro nos dice que Dios nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes o real sacerdocio. La Biblia nunca dice que hay un oficio de sacerdote, sino que cada cristiano tiene el acceso a la presencia de Dios. Es lo que el sacerdocio hacía. En Hechos 20:29 dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. ¿Qué dice este pasaje? Pablo se está despidiendo de esta iglesia y le está dando una advertencia bien seria. Les está diciendo que cuando Pablo se vaya de entre ellos, porque estuvo enseñándoles por 3 años la palabra de Dios públicamente y en las casas, y aún con lágrimas, exhortando, animando, dice: yo sé que cuando yo me vaya, la iglesia va a quedar en vulnerabilidad. Por eso se necesita hombres que se equipan para que cuando se va el pastor haya personas equipadas para enseñar la verdad. Y dice: vendrán en medio de ustedes. ¿Qué vendrá? ¿Vendrán es de adentro o de afuera? Cuando dice vendrán, está hablando de gente que sale de adentro o gente que viene de afuera. Gente que viene de afuera. Dice: vendrán en medio, vendrán, pero se pondrán en medio de ustedes, ¿no? Y dice: en medio de ustedes falsos maestros. ¿Qué significa? Que son maestros, sí o no. ¿Enseñan o no? ¿Tienen la capacidad de tener liderazgo? Sí o no. ¿Tienen la capacidad de conocer un poco de las escrituras? Probablemente, porque no iban nada más a inventar cosas. Entonces son personas que pueden enseñar, pero dice que se pondrán en medio de nosotros, y dice que son falsos. ¿Qué significa? Que no están en la verdad, o que sus intenciones no son puras o buenas o correctas. Y dice que serán lobos rapaces. Lobos. ¿Qué hace un lobo con las ovejas? ¿Qué hace un lobo con las ovejas? Se las come, ¿sí? Las muerde, se las come. La Biblia nos dice que vendrá gente. Es lo que ha pasado en nuestro tiempo con las sectas, las falsas doctrinas. José Smith fue un hombre en 1830 que fue acusado en el estado de Nueva York oficialmente porque agarraba un sombrero y ponía unas piedras y decía: antes no había bancos, ¿verdad? La gente escondía su dinero. Algunos dicen en el colchón, ¿no? o abajo de la casa cavaba un hoyo y había tesoros enterrados de generaciones anteriores. Qué increíble, ¿no? Que hay gente que ha sido, decimos en México, bien coda. No dispara ni en defensa propia. Y esa gente a veces acumula riquezas, dicen que no me la vayan a robar, y voy a trabajar, y de repente la entierran. No, ni a mis hijos le tengo confianza. Ya cuando esté en mi lecho de muerte, les digo dónde están los centenarios de oro, dónde está el oro enterrado, ¿no? Así me dijo el abuelito, pero era solo un loro de esos que repetían cosas. Bueno, y se mueren, tienen un accidente, ¿y qué pasa? ¿Quién se quedó con el oro? Nadie. ¿Y dónde está enterrado? ¿Quién sabe? El abuelo sabía, ¿no? Y está lleno de hoyos y no encuentra, ¿no? Entonces José Smith agarraba un sombrero, ponía las piedras y decía: hay un tesoro escondido en tal parte, con adivinación, pero te voy a cobrar un lingote de oro o unas monedas para decirte. Bueno, lo acusaron porque andaba estafando gente. Esto es real, es histórico. Están los documentos en la corte del estado de Nueva York. Y este hombre salió con una historia. Había un pergamino de Egipto
que se estaba de moda la egiptología, todavía no descifraban los jeroglíficos egipcios con la Rosetta Stone, la piedra de Rosetta en Egipto, que se encontró en Alejandría, que estaba en griego, me parece que era latín, pero griego, y estaba en jeroglíficos egipcios. Seguro era griego, eso sí. Entonces Champollion, un francés, la descifró y supo cómo leer todo esto que se había encontrado del mundo egipcio. Entonces él dijo, este es un pergamino de Abraham cuando estuvo en Egipto con su esposa, y aquí dice que la raza negra ha sido maldecida por Dios, y empezó a decir que este pergamino era un testamento del padre Abraham, el padre de la fe. Y empezó a decir que él le dijo, Dios, hay tantas religiones, dime cuál es la verdadera. Y Dios le habló y le dijo, ninguna. Todas las iglesias son una abominación ante mis ojos. Solo la que yo te voy a revelar a ti es la verdadera. Y entonces se supone que se apareció el Padre y Jesucristo, y le pusieron manos los apóstoles y le pasaron el sacerdocio de Aarón y la imposición de manos desde Jesucristo, el sacerdocio de Aarón y de Melquisedec. Y entonces solamente José Smith, a quien él imponía manos, tenía el poder de la verdadera iglesia. Se encontró el pergamino egipcio con jeroglíficos, y era un libro de los muertos de la religión egipcia, nada tenía que ver con Abraham. José Smith mintió y exhibió su racismo. Se casó con más de 40 mujeres, algunas menores de edad, otras ya estaban casadas y se las bajó a sus amigos. Y hizo un libro, el libro del Mormón. Y el libro del Mormón es un libro que dice que Jesucristo vino a las Américas y que los indios americanos son descendientes de los hebreos, lo cual es una absoluta mentira. Genéticamente no tiene ninguna relación, ninguna conexión. El continente americano fue poblado por gente que vino por el estrecho de Bering, por Alaska, y llegaron hasta acá, gente asiática. Nada tiene que ver con los hebreos antiguos. Y dice que había elefantes y caballos en las Américas, que eso no es cierto. Dice que había cero, puros anacronismos, cosas que son mentira. Pero creó una religión muy grande que hoy tiene 12 millones de seguidores y es una de las religiones más ricas del mundo, los mormones. Y ves los templos que tienen un ángel con una trompeta, el ángel Moroni, ¿sí los han visto? Y en las mismas predicaciones de nuestra iglesia, cuando hay algún comercial al iniciar una predicación, dice, hola, somos los misioneros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Si quieres crecer, conoce a Jesús, dice, o sigue a Cristo. Si quieres crecer, es tan importante conocer a Dios, porque Él toca nuestras vidas y de verdad Él quiere ayudarte. Y escuchas los mensajes y dices, wow, qué jovencitos llenos de Dios. 50,000 jóvenes van a tocar puertas, dejan su familia por 2 años, nadie les paga nada, la iglesia no les paga, sus padres lo sostienen. 2 años, se van a Nigeria, se van a Guatemala, se van a Argentina, se van a Francia, Inglaterra, y se van a tocar puertas y van en las bicicletas y dice Elder. ¿Sí los han visto? 50,000 muchachos. ¿Y qué hacen los muchachos de las iglesias cristianas? Ahí están, escuchando reggaetón, escuchando hip hop, pensando que no quiero ir a la iglesia, mamá. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Lo que una religión falsa puede hacer con un hombre sinvergüenza que tuvo 40 esposas, que está diciendo que Dios fue un hombre y que quiere que seamos exaltados y seamos dioses. De esto está hablando el apóstol Pablo cuando dice que gente vendrá de afuera y enseñará falsa doctrina. Hoy tenemos a muchísimas personas en las iglesias de América Latina que declaran, usted quizá viene de una iglesia así, quizá usted tiene poco en Iglesia Vida y usted acostumbra que cuando ora dice, Dios, declaro que el trabajo es dado en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre mi hijo en el nombre de Jesús. Y cuando tú dices, ¿dónde está en la Biblia eso de declarar y decretar? Pues no existe. ¿De dónde surgió eso? En 1970 en Oklahoma, Kenneth Hagin, un predicador pentecostés, que leyó y le plagió todo a un libro, a un señor que se llamaba E.W. Kenyon. E.W. Kenyon estudió en una escuela de oratoria en Boston, Massachusetts, y allí enseñaban ciencia cristiana y pensamiento positivo, esoterismo, cosas que no tenían nada que ver con Dios, como el libro El Secreto, que tú atraes lo que piensas y lo que declaras.
y sacan la Biblia de contexto, que dice: has quedado preso en los dichos de tus labios, te has enredado con las palabras de tu boca. De una misma boca proceden bendición y maldición. Tienes la iglesia de Joel Osteen, que me imagino que ama a Dios, es una de las iglesias o la más grande de Norteamérica. Compraron todo un estadio deportivo y tú ves ese estadio y es inmenso, inmenso. Dices, wow, y hay gente que ama a Dios, ¿no? Ahí está la iglesia en español, que era de Marcos Witt, luego Danilo Montero. Y Joel Osteen tiene un libro que se llama Hay un milagro en tu boca, y habla, y todo su ministerio del ministerio americano es que declares. Y entonces se ha hecho muy común que muchas iglesias dicen: y declaramos, y está arriba el pastor predicando, y declaramos. ¿Dónde viene eso en la Biblia? No existía por 19 siglos, por 1970 años, no existió en la fe cristiana. La Biblia nos dice, Jesús dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nunca dijo: soy un rey y que se haga mi voluntad, y lo que yo declaro y decreto va a ser hecho. ¿Verdad que no? Jesús nos enseñó a someternos a la voluntad del Padre. Cuando Jesús oró, dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo dice en 1 Timoteo: a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Pero espérate, ¿por qué lo dejó enfermo? Que declare sanidad en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tienes? Mucha gente sincera llenando iglesias que son salvos, son cristianos, aman a Dios, y muchos de ellos tienen fe, que son una inspiración para nosotros y podemos aprender de ellos, son nuestros hermanos en Cristo, pero los tienen practicando un cristianismo que tiene principios falsos, que no son bíblicos, que no son correctos. Y alguien puede decir: ¿pero qué tiene de malo? Pues nada más están poniendo la fe. Jesús dijo: si le dijeres a este monte, échate al mar. Sí, pero nunca dijo decláralo, y tenía un contexto ese pasaje en específico. En la Biblia no vemos esa práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien declaró, porque en su iglesia le enseñaron que declara, si no se hace es porque o hay pecado oculto en su vida, que está lidiando con una enfermedad, lo cual es falso. Job pasó por una terrible situación, que perdió a su familia, mucho dolor, y Dios no dijo que era justo lo que él estaba viviendo. Al contrario, dice al principio del libro que era un hombre justo y sin mancha. Era un hombre que era irreprochable. Y Dios permitió que Satanás tocara su vida, a pesar de que no había en él culpabilidad. Y a veces el cristiano va a sufrir situaciones que muchas veces Dios voltea para bien. Pero no puedes decir de que si estoy sufriendo es porque no tengo fe, o declaré pero Dios me falló, porque Dios no cumplió su parte. Recuerdo que mi madre me platicaba de una persona, creo que era un hombre y su esposa era la que estaba lidiando con enfermedad, y el doctor le recetó ciertas medicinas o oxígeno, y en la iglesia le dijeron que no, que declarara que era sano, que por la fe no tomara las medicinas, no tomara el oxígeno, que le creyeran a Dios. Y lo que pasó es que terminó muriendo la señora. Y este hombre dijo: no quiero saber nada de Dios, no quiero volver a saber nada de Dios en mi vida. La falsa doctrina, tarde o temprano, te lastima, porque te distorsiona el carácter de Dios o cómo funciona la fe cristiana. ¿Están conmigo? La falsa doctrina, tarde o temprano, te lastima. Y parece que vivimos en un mundo donde a la gente no le importa. Hay dos extremos. Una, volverse el policía del mundo. Ay, esto está mal, esto también está mal, esto también está mal. No se trata de volverse criticón, se trata de volverse crítico en cuanto a tener un pensamiento crítico. El pensamiento crítico significa un pensamiento que analiza las cosas, no significa que se la pasa criticando, ¿sí? La Biblia nos dice, 1 Corintios 14, cuando los profetas se levantaban gente con un mensaje de parte de Dios, decía: y los demás juzguen, los demás evalúen si lo que se está diciendo es o no conforme a lo que Dios ha revelado y conforme a la verdad. Entonces, en nuestro tiempo parece que a la gente no le importa eso. Y si tú dices esto es falsa doctrina, te acusan de ser criticón o de que estás mal, cuando es algo bíblico que tenemos que evaluar. Dice la Biblia: vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Me duele ver que se levanten sectas como Pare de Sufrir. ¿Ha escuchado Pare de Sufrir? ¿Sí?
y llegué y tomé la rosa santa y estuve, y el agua del río Jordán, ¿te acuerdas? Y Dios cambió mi vida, ya no sufro más. Y la gente da su testimonio de pare de sufrir, que llegaron, no sé cuánto dinero soltaron. El cristiano debe ser dadivoso, debemos amar la obra de Dios. Porque si Dios no tiene nuestros recursos, no consideramos a Dios en ofrendar, en pensar que de lo recibido de su mano hemos recibido, nuestro corazón no está amando a Dios. Porque amamos a Dios cuando algo nos cuesta. Y la gente que yo he visto que Dios bendice más es la gente que es dadivosa con Dios. Es una responsabilidad de la vida cristiana. Pero de eso a tomar la fe como fuente de ganancia y manipular y extorsionar a las personas con mentiras de que si no dan se van a ir al infierno, o con palabras que manipulan sus corazones para tomar la fe, para lucrar, es algo que es reprobable y que la Biblia dice que darán cuenta al Señor. En 2 de Pedro, en el capítulo 2 dice: habrá falsos profetas entre el pueblo. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como también se levantarán entre ustedes falsos maestros. Y dice que tomarán la piedad como fuente de ganancia y harán mercadería de ustedes. Y dice: por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. Porque la gente dice todos son iguales. La iglesia solo está por tu dinero. La iglesia solo quiere extorsionarte. ¿Por qué? Porque agarran los ejemplos malos que han visto, los elevan como si fuera la forma de operar de todas las iglesias, y se olvidan que hay miles y miles de iglesias que están amando a Dios, buscando hacer su voluntad, buscando cumplir la voluntad del Señor, proclamando el evangelio, orando por el necesitado, ayudando al caído. Y hay muchas iglesias que están haciendo también lo correcto. Entonces dice la Biblia que en medio de nosotros se levantarán falsos maestros. Y dice el verso 30: también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Me llama mucho la atención en este pasaje que primero dice que vendrán gente y que estarán en medio de ellos. Y en este caso dice: de entre ustedes mismos se levantarán. Vendrán falsos maestros de afuera y de entre ustedes mismos se levantarán algunos de adentro. Y ahí es donde han surgido las sectas, las falsas doctrinas que lastiman la vida de las personas. Los testigos de Jehová te prohíben tener transfusiones de sangre. Dios prohibió a Israel comer la sangre de los animales. Nada tiene que ver con las transfusiones de sangre de nuestro tiempo, procedimientos médicos que salvan la vida de la gente. Pero como en el siglo XX era desconocida la transfusión de sangre y algunos tenían enfermedades y la pasaban a las personas que le hacían la transfusión, los testigos de Jehová como organización empezaron a prohibirlo y a decir que era algo contrario a la voluntad de Dios, porque Dios prohibía el comer sangre. Y cada año en Estados Unidos mueren alrededor de 1,000 personas, testigos de Jehová, que prefieren morir a ponerse una transfusión de sangre. Y hay mamás que dejan a sus hijos abandonados, padres que dejan a sus hijos abandonados, padres que dejan a sus hijos morir porque no le ponen una transfusión de sangre. ¿Importa o no importa la sana doctrina? ¿Tiene consecuencias o no tiene consecuencias el error? Claro que sí. Ahora, los testigos de Jehová, si tú estás dentro de los testigos de Jehová y tú cuestionas tu fe y dices: mamá, yo no creo que los testigos de Jehová son la organización de Jehová Dios en la tierra. Mamá, yo no creo que esto es correcto. O mamá, el anciano del salón del reino me abusó. Y no pueden decirlo a la congregación porque los callan. Y yo ya no voy a ser testigo de Jehová porque pasé por esto. Yo creo que es una organización humana, controladora. Yo no quiero ser testigo. Entonces, ¿qué dicen? Deja de hablarle a tu hija. Tu hija se quiere ir de los testigos de Jehová, déjala que sufra. No le hables más. Y me han escrito personas llorando que tiene 38 años que su mamá no le habla. En nuestra iglesia no pasa eso. Si nuestros hijos se vuelven ateos, nos va a partir el corazón. Y vamos a orar por ellos, y vamos a razonar con ellos, y vamos a sentarnos a compartirles lo relevante que es Dios, y no vamos a cesar de tenerles en oración día y noche, y llenarles de nuestro amor y de nuestro cariño. Pero nadie puede controlar la mente ni la conciencia de nadie. Nosotros no obligamos a nadie a creer. Nuestra relación con Dios es entre nosotros y Dios. El que quiere conocer a Dios
va a ser ampliamente bendecido. El que quiere rechazar a Cristo es su decisión y se está perdiendo de la vida eterna y se está perdiendo de grandes bendiciones en esta vida. Pero las sectas lo que hacen es que lastiman el corazón de la gente. Hoy tienes en el catolicismo romano, hoy tienes a mucha gente clamando a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María. Y hay católicos que entienden que la teología católica dice que no debemos adorar a María, que solamente Dios es el único digno de adorar. Pero en la vida real, esa veneración a la Virgen se vuelve idolatría en muchísimos católicos romanos, en millones, en la mayoría de los pueblos en Latinoamérica. Y hay gente que tiene más comunión con la Virgen de Guadalupe o con la Virgen María que con Jesucristo, que es una fe ajena a las Escrituras. Jamás vemos una sola oración a la Virgen en todo el Nuevo Testamento, la doctrina apostólica. Y hay gente hoy día que está peleando y diciendo: ustedes, las sectas diabólicas y protestantes, y no fueron la iglesia que Cristo dejó, y andan defendiendo la iglesia, el papado, el magisterio, y se olvidan que el mensaje del Nuevo Testamento es Jesucristo. Marcos comienza capítulo 1, verso 14 y 15, y dice que viene Cristo predicando el evangelio, predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados. Ese es el mensaje de Cristo, que nos tenemos que arrepentir y que tenemos que ser salvos. No es que estés dentro de una institución verdadera. Y tienes a millones de católicos romanos que piensan que porque están en la única iglesia verdadera que les han hecho creer, les pregunta: si tú murieras hoy como mi papá, que él quería ser sacerdote, estudió con jesuitas, con maristas, iba diario a comulgar, a tomar la Eucaristía a mi papá. Y le preguntaron: si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Y mi papá dijo: pues quién sabe. Una pregunta aterradora. Espero que Dios tenga misericordia de mí. Le preguntas al católico romano promedio: ¿a dónde va si muere? ¿Y sabes qué te dicen? No sé, espero que Dios tenga misericordia. Pregúntale al cristiano promedio: ¿a dónde vas si mueres? ¿Y qué te dicen? Oh, yo soy muy santo y porque soy muy bueno Dios me va a salvar. No. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, un regalo inmerecido de Dios, ustedes han sido salvados. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Eres salvo o no eres salvo? Primera de Juan 5:13. Les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Qué hace la Iglesia Católica Romana con esos versículos? No, pues es que depende, es que tienes que ir a la Eucaristía para recibir a Cristo, el cuerpo, alma y divinidad de Cristo, consagrado por un sacerdote a través de la transubstanciación. Y si no, no tienes vida eterna, porque Jesús en Juan 6 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero van a la Iglesia Católica y no les dan no les dan vino, solamente el sacerdote toma la sangre. Entonces no tomaron la sangre de Cristo, entonces no tienen vida eterna. No se ponen a pensar que solamente les dan pan, que nunca les dan la copa. Y Pablo en 1 Corintios 11 dice que yo les transmití lo mismo que recibí, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y alzando también la copa dijo: esto es mi sangre. Y dice: cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Pero muchos católicos están peleando con nosotros y diciendo: ustedes no tienen la vida eterna porque solamente un sacerdote puede consagrarlo. Pero no se dan cuenta que solamente están comiendo el pan, no están obedeciendo a Cristo, porque no les dan la sangre de Cristo, no les dan la copa. Eso fue una tradición posterior, ¿sí? Entonces hay mucha gente que dice: estoy en la religión verdadera, ya soy salvo porque estoy procurando agradar a Dios y estoy recibiendo la Eucaristía. Pero ¿cómo estás? ¿Ha habido un momento que has confiado en Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados? ¿Sabes que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Has creído el mensaje de Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las falsas doctrinas surgen en la historia de la iglesia. Y dentro de la iglesia llamada católica, en estos 20 siglos, hubo verdadero cristianismo. Claro que sí, absolutamente. Dios no abandonó a su iglesia en todo este tiempo, pero la esencia
del Evangelio es Jesucristo. Y la Iglesia Católica Romana actual no es la iglesia del segundo y tercer siglo que enfatizó su catolicidad o su universalidad ante las sectas gnósticas. Vendrán falsos maestros de afuera y de entre ustedes mismos se levantarán algunos de adentro. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Pablo le había escrito a Timoteo: te rogué que te quedaras ¿dónde? En Éfeso, para que instruyeras a algunos, ¿qué cosa? Que no enseñen doctrinas extrañas. ¿Qué es una doctrina extraña? Algo que viene de afuera, que es ex significa algo que está afuera. Doctrinas que traen de afuera a algo que no está contenido aquí adentro, ni en lo que fue recibido en la tradición apostólica de los apóstoles. Rezar a los santos y a la Virgen, porque ellos están en el cielo y pueden interceder por nosotros, es una doctrina extraña. No veo una sola oración a la Virgen María ni a los santos en todo el Nuevo Testamento. No veo una sola alusión a orar a la Virgen o venerarla o a los santos en los padres apostólicos. En San Ignacio de Antioquía en el año 107, Clemente de Roma en el año 95, escribiendo Policarpo a la iglesia de los filipenses. No veo ninguna alusión en los padres apostólicos ni en los primeros cristianos a que tenemos que hablarle a alguien más que no sea Dios. Declaramos, decretamos, y pásale y emborráchate en el Espíritu Santo, recibe el vino del Señor. Y la gente se está cayendo al frente y empieza a temblar así y dice: no, está llena del Espíritu de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Dónde en las Escrituras se ve que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida empiezas a temblar sin parar, te caes en el piso y te das 3, 4 marometas? ¿Dónde dice eso la Biblia? No, es que dice en Efesios 5:18: no se embriaguen con vino, porque en él hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Claro, pero ahí no dice que te emborraches en el Espíritu. Dice que no te emborraches con alcohol y que en vez de buscar una adicción en el alcoholismo, te llenes en tu vida de la presencia de Dios. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22 y 23. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es dominio propio, es fe. Eso, querida iglesia, son los frutos del Espíritu Santo. No gente que se revuelca en el piso, que tiembla sin parar, que no puede parar y que pierde el control de sí mismo, que llegan y te tumban. ¿Cuándo Jesús estuvo poniendo manos y la gente cayéndose? No está en la Biblia, ni tampoco en los padres apostólicos, ni tampoco en los primeros siglos de la fe cristiana. Y alguno podría decir: ay, pastor, eso es muy crítico. No me gusta eso. Yo prefiero una iglesia donde me dicen que soy más que vencedor en Cristo, que soy un triunfador, pero no que estén echándole tierra a otras iglesias y hablando mal. Es que parte de la labor del pastor no solamente es darle a las ovejas el pasto y el agua pura, sino también decirles: no vayan por allá porque hay un lobo, no se vayan por ese camino porque es un camino que hay un barranco. Parte de la labor del pastor es hacer ese tipo de trabajo que es incómodo, pero tienes que decirle a la gente. Pregunta: si tu hija y tu hijo o tu hijo van por un camino que está lleno de espinas y que hay un barranco, ¿les dirías o no les dirías? Claro que sí, porque no quieres que se lastimen, y la falsa doctrina siempre lastima. Entonces mira lo que dice Jesús en Apocalipsis. ¿Sabes quién está hablando a las iglesias de Apocalipsis? ¿Quién crees que está hablando? ¿Quién? ¿Quién habla a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis? ¿Quién habla? Es Cristo el que está hablando, Cristo Jesús. Y mira lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Es la misma iglesia de Éfeso, los mismos ancianos que Pablo mandó a llamar a Mileto, la misma que en el pasaje anterior, cuando escribe años después, les dice: hey, te rogué que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Lo que Pablo le dijo, Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso. Y en el pasaje anterior, Pablo todavía no se ha ido a Jerusalén, todavía no ha estado 2 años en Cesarea, 2 años en la prisión en Roma. Pero antes de irse, prácticamente les da un anuncio de parte de Dios y les dice: hey, yo me voy a ir, y va a haber gente con falsa doctrina que va a entrar, y va a haber gente de la misma iglesia que va a enseñar cosas que no son bíblicas. Luego le escribe una carta a Timoteo
tiempo después, años después, y le dice, te rogué que te quedaras en Éfeso, ¿para qué? Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Lo que Pablo les había advertido ya había pasado. ¿Están conmigo? Y ahora, en otro pasaje en Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento en escribirse, mira lo que pasa. Dios usó lo que Pablo les dijo para guardarlos del error de falsas doctrinas. Valió la pena el esfuerzo de Pablo y las oraciones por esa iglesia, porque les dice Jesucristo revelándose a la iglesia de Éfeso, la misma iglesia que Pablo mandó a los ancianos y que a Timoteo lo dejó allá. Muchos años después, como 40 años después, Cristo está diciendo esto: yo conozco, iglesia de Éfeso, tus obras. Dios quiere obras en ti y en mí, ¿sí o no? Claro, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga. Se cansa uno, iglesia, gracias a Dios por los voluntarios que sirven al Señor en Iglesia Vida. Hay tanta gente que usted ni siquiera conoce, gente que está atrás organizando cosas y ni enterados están de ellos, ¿no? Pero a veces el ministerio cansa porque lidias con la gente y a veces hay irresponsabilidad de la gente que quiere servir, gente que no. Pero gracias a Dios, estamos en una iglesia escuchando la palabra de Dios y escuche usted un ruido de niños llorando. ¿Escucha usted niños corriendo, interrumpiendo el mensaje? ¿Por qué puedes recibir la enseñanza de la palabra de Dios cada domingo? Gracias a más de 85 voluntarios en el ministerio de niños que domingo a domingo están sirviendo y se turnan para servir, y hay gente que está más al frente coordinando a eso. Demos un aplauso a esas personas. Gloria a Dios por esas personas. Y dice, conozco tus obras, tu fatiga. ¿Y qué más? Tu perseverancia, que sigues adelante a pesar de que hay obstáculos. Y dice, y que no puedes soportar ¿a quiénes? A los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y qué? Y no lo son. ¿Y los has hallado qué? Mentirosos. Ahora, Cristo está criticando que la iglesia de Éfeso pone a prueba a algunos que se dicen ser apóstoles y no lo son, o Cristo les está aplaudiendo que hagan eso. Dígame usted. Cristo les está diciendo que evaluar si esos hombres son de Dios o no, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Cristo les está diciendo, iglesia, muy bien iglesia. Lo que estás haciendo alegra mi corazón porque te importa mi palabra y te importa mi verdad. Y has puesto a prueba a estos falsos líderes y los has hallado, ¿qué cosa? Mentirosos. Tienes perseverancia, has perseverado y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Quieres que Dios apruebe tu camino? Ten discernimiento espiritual cuando hay falsa doctrina. Persevera en el camino de Dios. Si te toca sufrir por el Señor, sé valiente y fuerte y no desmayes en tu fe, iglesia. Pero dice, pero tengo contra ti un problema. ¿Qué has dejado? Tu primer amor. Qué increíble, ¿no? Porque a veces podemos pasar, por ejemplo, ¿cómo saliste, hija, en literatura o en español o en inglés? Oh, muy bien, pura buena calificación. ¿Y cómo saliste en matemáticas? No, pues la reprobé. Y a veces algunos estamos así. Hay cosas que estás haciendo bien, pero otras cosas que Dios te dice, hey, ¿cómo estás en tu santidad? ¿Cómo estás en servirme y en descubrir tu don? ¿Cómo estás en aprender a dar a la obra de Dios? ¿Cómo estás en tu rol como esposo o esposa? ¿Cómo estás en tu papel de padre con tus hijos? ¿Cómo estás en el evangelismo? Y hay que ser sensibles. No que uno vive la vida llena de culpabilidad. Ay, fallo en esto, fallo en lo otro. Sino decir, Señor, ¿cómo me pongo a cuentas contigo para que trabajes en mi vida? ¿Qué me falta, Señor? Ayúdame, en esta área soy débil. Ponernos en las manos de Dios. Jesús aplaude cuando la iglesia discierne la falsa doctrina y la rechaza. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Fíjate que hay dos cosas que detecto ahí. Tengan cuidado de qué cosa, de dos cosas. ¿Cuáles son? De ti mismo y de qué más, de la congregación.
Tienes que tener cuidado de la congregación, cuidar la vida de la gente, cuidar tu iglesia de falsa doctrina. Si tú ves a alguien que está haciendo tranzas en la iglesia, que está haciendo algo incorrecto, dinos para que no vaya a transar a más. Preferible que trance a 1 y que no trance a 20. Si tú ves a alguien que me tocó una ocasión una persona que llegó a la iglesia de otra iglesia, dice que había servido a Dios y le dimos las puertas abiertas de la iglesia y hasta me organizó en una ocasión algo de mi cumpleaños y me dieron un recuerdo bien bonito. Yo creo que quería ganarse mi corazón y dije, qué bueno que Dios trae a este muchacho para Dios. Pero después empiezo a escuchar que a una muchacha le empezó a textear y le escribió cosas inapropiadas y que ya había invitado a 3 o 4 muchachas a salir y se veía que las intenciones no eran correctas. Me junté con él, le dije, a ver, ¿qué está pasando? Dijo, no, pastor, yo no dije esto para nada. Aquí tú pusiste algo que no es correcto. Tú le pusiste a esta muchacha algo que es incorrecto. No, pastor, yo me referí a otra cosa. Dije, bueno, ok, muéstrame la conversación, dime, porque queremos cuidar la iglesia. Y nunca me mostró nada y se fue. Porque en esta iglesia queremos cuidar a la gente, queremos cuidar tu vida. Y así debe ser la labor de todas. Debemos cuidar la iglesia de gente que quiere sacar ventaja de la iglesia y debemos cuidar la iglesia de falsa doctrina. ¿Sabían que en la iglesia cuando se cantan las canciones y si hay una canción por ahí que está enseñando algo que no es correcto, que no es bíblico, le digo, sabes que esto no es muy bíblico, mejor no hay que meter esta canción. Tratamos de cuidar en lo que podemos. Cuida tu iglesia, yo les advierto, ¿le estoy enseñando o no? Sí, le estoy enseñando. ¿Le estoy advirtiendo de falsas doctrinas, sí o no? Eso es cuidar la iglesia de falsa doctrina. Entonces dice, cuida la congregación, pero mira qué interesante. Dice, cuídate de ti mismo, de ustedes mismos, le dice Pablo a los ancianos de la iglesia. Aquí hay hombres de Dios. Aquí hay varios que han servido a Dios y que Dios va a levantar. Bueno, iglesia, la Biblia nos dice que tenemos que checarnos nuestro propio corazón periódicamente, incluyendo el pastor Carlos Andrés. La Biblia nos dice que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos. Y para eso, a veces tenemos que ir al espejo de Dios. Y cuando te vas al espejo, te ves los pelos parados. Cuando vas al espejo, a veces te encuentras el cilantro entre los dientes de los taquitos al pastor que te aventaste. Y que tú ni cuenta te das, ¿no? Y hola, ¿cómo estás? Y te sonríes y hasta muestras los dientes. Bien, y en medio ahí está el cilantro, ¿sí? Y no te das cuenta, pero por eso se necesita ser parte de un equipo de la iglesia. Porque a veces la esposa es la que se da cuenta y te dice, hey, tienes los pelos parados. Ay, gracias mi amor por decirme, ¿no? Ahorita venía manejando hacia acá, me orillé a la derecha y casi chocamos. Y mi esposa gritó y me dice, ¡cuidado! Y en ese momento volteo y rápido, estaba en mi punto muerto ese carro y casi chocamos, pero mi esposa amada me salvó de un choque. La gente más cercana a ti, que te ama, que camina con Dios, puede ayudarte. Y tú y yo podemos ir al Señor y decir, Señor, ¿qué me motiva a servirte? Te estoy sirviendo por puro amor, por gracia. Señor, yo no te sirvo porque me den un sueldo para poder servirte, porque yo dejé todo en el pasado y lo que el mundo me ofrecía, que era mucho más de lo que una iglesia me podía sostener. Yo te sirvo porque te amo, Señor, aunque no me dieran nada. Y Señor, ¿cómo está mi corazón? Te sirvo porque me preocupa que la gente me critique y quiero que la gente piense bien de mí, o me importa más, Dios, que tú pienses bien de mí. Señor, mi corazón es agradarte y no importa qué tanto tú uses mi vida, yo siempre reconozco que sin ti nada soy y que separado de ti nada puedo hacer y que si te sirvo es solo por la gracia tuya, Señor. Y vernos al espejo, no me gusta el carácter que estoy teniendo últimamente. No me gusta que me estoy enojando con esto. No me gusta que me estoy sintiendo triste con esto. Señor, trabaja en mi corazón. Pero para eso hay que ir al espejo de Dios. ¿Y sabes qué le llama la Biblia? La palabra dice que este es el espejo en el cual te ves tal como Dios te ve y te ayuda a ser transformado y a cambiar. Cuídate de ti mismo. Y a veces nos vemos y si hay maldad en tu corazón, siento envidia, me siento con amargura contra este líder por alguna situación que no me cae bien, ¿no? Claro, si el líder está mal, totalmente de acuerdo. Me siento con enojo contra esta hermana de la iglesia, del ministerio de niños, que me cae bien gorda, pero como es parte de la iglesia, pues me lo tengo que aguantar. Me siento así, tengo envidia de que consideraron a tal persona y a mí no.
Me da coraje que el pastor y que el líder no hizo lo que yo le pedí y me sentí criticado, lastimado y no he hablado con él, ni pienso hablar con él, pero así me siento en mi corazón. La Biblia dice en el Salmo 139, Señor, analiza y escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Usted cree que tenemos que echarnos una vueltecita al espejo de Dios regularmente, sí o no? Sí. Porque nos podemos captar. Yo en el pasado me he captado con sentimientos en mi vida cristiana, en todo el tiempo que tengo de servir al Señor, y digo, no, esto que estoy sintiendo no está bien. Y tu palabra dice, Señor, que traiga cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Perdóname, Señor, te entrego este pensamiento, esto no está bien, Señor. Repréndete a ti mismo en el nombre de Jesús. Y pídele a Dios que cambie cualquier cosa en tu corazón que no está bien. Ponlo en el altar de Dios y que el Señor te transforme y te cambie. En mi casa tengo un patio y no he estado acostumbrado a cuidar patios. No soy bueno, estoy muy ocupado con lo de los patios. Y de repente empezó a salir una hierbita y me acuerdo que el vecino de al lado me dijo, cuando tiene espigas así como espiguitas, este tipo de pasto, es una mala hierba, no le pases la podadora encima, porque esas espigas se riegan por todas partes y se hace peor. Entonces lo que tienes que hacer es agarrarlo así y sacarlo de raíz. Y jalas con tu dedo ese pasto malo y ves la raíz que sale de la tierra. Y tíralo en el reciclable de orgánico lejos para que no se caigan las semillas. Y pues por mi falta de tiempo, están saliendo, tengo prisa, pasando la podadora. Y ahorita ya se me llenó atrás, está bien feo el patio de atrás. Y hubo un tipo como clover le llama, ¿no? Que tienen florecitas que atrae a las abejas. Entonces pues pueden picar a las niñas. Y estamos ahí, mi esposa y yo, de rodillas en el patio de atrás. Y sacas las hierbas y sale y están entretejidas como redes de araña. Y estábamos platicando, mi esposa y yo, decíamos, wow. Y en los patios, en la parte de delante empecé a sacar todo eso uno por uno. Yo creo que saqué como 200. Y luego le eché un fertilizante y lo estoy empezando a regar más seguido. O sea, ya estoy acostumbrado que a veces la he regado, ¿verdad? Pero ahorita estoy regándolo. Y entonces empezó a agarrar el pasto del frente, se empieza a ver verde bonito, el de atrás está bien feo. Y estábamos platicando mi esposa y yo en la semana y decíamos, wow, ¿cuántos errores podemos cometer los seres humanos por falta de conocimiento? ¿Cuántas familias destruidas? Relaciones rotas entre hermanos, entre tíos, la abuela, la mamá peleando, porque no sabemos cómo llevarnos, porque no aplicamos los consejos de Dios de ser pacificadores, porque no aprendemos a dejar a un lado el orgullo, el egoísmo y a llenarnos de Dios. Y lo que hacemos es que cuando no atiendes a alguien, algo se expande. Cuando hay un problema, si tienes un cáncer, córrele al doctor, recibe ayuda. Prevén las cosas, chécate antes de tiempo, pero una vez que ya está y lo dejas, puede ser mortal. Y así es también con el pecado en nuestro corazón. Tenemos que ser intencionales. Cuando veas una mala hierba en tu corazón, y yo lo hago como pastor, si veo a alguien que llega a la iglesia y quiere ser líder y empieza a enseñar que declarar, es más, la gente cuando predica, a veces traemos predicadores de afuera, yo les digo, oye, en la iglesia no declaramos, en la iglesia creemos que Dios es soberano. Y nosotros no por declarar, creemos en la fe, creemos que Dios tiene poder, que Dios hace milagros, porque el Señor lo hace, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero nos sometemos a su voluntad. No estamos creyendo eso. Les anticipo. ¿Por qué? Porque los cuido a ustedes. Y si alguien en la iglesia empieza con una doctrina que es falsa, hermano, mira, te explico en la palabra de Dios, esto no es bíblico por esto y esto. O hay alguien que está queriendo sacar ventaja de una muchachita, ven para acá, esto no está bien. ¿Por qué? Porque si queremos tener un pasto bonito y hermoso y ser una iglesia sana que somos, eso implica, tenemos que quitar las semillas malas que surgen en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. Y esas semillas de tu corazón nadie las va a sacar más que tú mismo, dejando que Dios las saque. Entonces vete en el espejo de Dios y digamos, Señor, planta un jardín hermoso en mi corazón, Señor. Esta raíz de amargura para con mis padres, para con esta persona, me está matando, Señor. Esta ansiedad que no he depositado mi confianza en ti me está matando, Señor. Esta
mal pensamiento en mi corazón hacia esa persona no está correcto, Dios. Esta enemistad para con mi propia esposa, mi esposo, Señor, nos está pudriendo. Me está quitando el gozo de la vida cristiana el tener esta actitud. Señor, en el nombre de Jesús, saca de mí esta raíz de amargura, Señor. Saca esto que no te agrada. Porque lo que aprendimos hoy es que tenemos que cuidarnos nosotros mismos y tenemos que cuidar a la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Costamos la sangre de Jesús, somos valiosos y Dios quiere cuidarnos. Y ahora que estoy leyendo esto de los pastos verdes y eso, dice que la mejor cosa que puedes hacer para que no se meta la mala hierba es tener un pasto bien regado y bien fuerte, que has abonado o que has puesto alimento al pasto. Porque si tu pasto está sano y verde, y lo cortas a la distancia correcta, no va a dar chance a que entren todas esas malas hierbas. Y me quedo pensando qué importante es cultivar nuestro corazón como un corazón sano. Que el Señor haga su obra en nosotros. Que el Señor llene nuestra vida de su presencia, del Espíritu Santo. No esa obra que algunas iglesias dicen que el Espíritu Santo, porque gritaron y corrieron y se sacudieron el pelo y cayeron al piso y se revolcaron 3 veces. Eso no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es darnos poder para ser sus testigos. Ser nuestro consolador que nos lleva a toda verdad, que nos fortalece y que produce un cambio en nuestra vida, que cambia nuestro carácter y empezamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio, fe. Amén. Que Dios nos dé un pasto hermoso en nuestro interior. Si tienes malas hierbas, deja que el Señor las saque. Tráelas tú al Señor. Empieza a sacar una por una esos pensamientos, esas ideas, esas cosas que te obstaculizan.